Claudia Bernaza, ¿cómo va? Te encontré leyendo, te encontré trabajando. ¿Cómo va? ¿Bien? Así es. Acá estamos, sí, por supuesto. Bien. Todo bien. ¿Estabas leyendo algo relacionado con trabajo, algo personal? No me meto, pero es simplemente para saber qué te está moviendo por estas horas, además de todo lo que vamos a hablar a continuación. La lectura, el análisis, los análisis múltiples que hay sobre lo de ayer. Me es muy placentero el día siguiente de cualquier elección, no solo de esta, leer lo que dicen los analistas políticos, los periodistas, mis compañeros y compañeras. La verdad que, forma parte de nuestro trabajo, ¿no? Y Claudia, dentro de todo esto que está sucediendo, empezaron a leerse los números, a entender a los números, ¿no? ¿Y qué fue lo primero que vos pensás que sucede frente a esta elección que el oficialismo, encuentra como complicada, muy complicada frente a lo que creían que iba a ser un apoyo o que no iba a haber demasiadas sorpresas? Mira, yo agradezco mucho a quienes están pudiendo poner en palabras cosas que uno intuye, siente, percibe. Y por un lado aparece con claridad que hay una masa de votantes que no ha ido a votar y que seguramente tiene que ver con votos perdidos nuestros, ¿no? De nuestra fuerza política, que quizás, más allá de la pandemia, no ha sabido resolver el otro tema acuciante, que es el tema de que los salarios alcancen hasta fin de mes. Si los asalariados privilegiados, entre los que me considero una, ¿no? Por fuera de mi calidad de diputada en este momento, ¿no? Pero como docente universitaria, como trabajadora estatal, soy una asalariada con cierto nivel adquisitivo. Ir al supermercado me preocupa, o ir al mercado del barrio me preocupa y me trae como un asombro todos los días, me imagino al conjunto de la sociedad. Así que me parece que por ahí anduvo parte de las explicaciones. Luego me pareció muy interesante alguna explicación que hubo sobre la edad del voto, las edades de los votos. Hay una generación millennial que seguramente está esperando asentarse, estabilizarse en sus proyectos de vida, en sus proyectos de sustentabilidad económica, que quizás no esté encontrando las respuestas en nosotros. Y por otra parte me pareció muy interesante un reportaje que hoy le hicieron a Victoria Tolosa Paz, donde ella lo resumía como en una frase que dijo nuestro electorado: así no, falta todavía, faltan algunas medidas, y creo que tiene que ver con el control de precios, con que el salario le gane a la inflación. Creo que por ahí andan algunas respuestas también. Claudia, ¿qué tal? Buenas tardes, te habla Daniela Mosetic. Recién estábamos hablando de que había habido algunas diferencias en el tono del discurso del presidente de ayer por la noche, que hablaba de cierta autocrítica o de reconocer que hubo algunas cosas que faltaron o que algo que fue en común, pero hoy luego diciendo que van a seguir con el rumbo que se decidió a partir de 2019, cuando llega a la Casa Rosada. ¿Cuál es lo que vos ves que falta? ¿Qué se tiene que mantener de ese rumbo? ¿O qué esperan los votantes que se mantenga de ese rumbo? Es que yo comparto que el problema no es de rumbo. El problema es de gestión, es de control de precio, es el problema de cómo acordás con los formadores de precios. Para mí no hay un problema de rumbo, hay un problema de gestión de la economía doméstica. No estamos refiriéndonos al equilibrio fiscal y otras cuestiones que se están resolviendo con cierto éxito, lo mismo que la gestión de la pandemia. Me parece que hay una suerte de agenda de la economía doméstica que es la que hay que resolver. Por lo tanto, no me parece que sea un problema de rumbo. El rumbo considero que es el mismo que en el 2019. Lo que quizá la gente nos está diciendo es que este no es el día 100. Que aún en pandemia, de un gobierno popular, esperar que pueda gestionar bien esa economía doméstica, ¿no? Bien, David. Claudia, ¿cómo le va? Soy David Cayón. Respecto a esto usted decía, hay sectores dentro del gobierno que obviamente opinan como usted, pero me cuesta comprender cómo se justifica el resultado, por ejemplo, en algunas provincias como La Pampa, que el peronismo ha pasado por momentos muchísimo más difíciles desde el punto de vista económico, el 2001, el 2002, y sin embargo lograron ganar, y en esta ocasión no fue así.
¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica por ahí Santa Fe, Chubut? Salta Cruz. Digo, sí. Santa Cruz, claro. Provincias que en general el peronismo, en sus diferentes versiones, lograba imponer su discurso en las urnas y en este caso pasó lo contrario. Mira, creo que ningún resultado electoral tiene una sola causa, siempre es multicausal el resultado y por lo tanto creo que hay diferencias territoriales que habrá que preguntarle, consultarle a personas de esas provincias respecto de la historia de esa provincia, la situación de esa provincia y ahí yo le escapo un poco a responder esa pregunta porque respetaría lo que puedan decir las personas que se encuentran allí, que saben lo que pasa en el comportamiento, en la conducta, en las expectativas que tiene el electorado de su provincia. Sin embargo, no quiero dejar de decir que más allá de la agenda, las preocupaciones y la permanente focalización en el tema político que tenemos quienes nos dedicamos, quienes tenemos vocación por la política, debemos reconocer todos y todas que para el electorado medio, esto lo ha dicho Cristina hace muchos años, recuerdo en algún discurso bastante conocido, que para el electorado medio la decisión es una decisión que se toma digamos, muy en la coyuntura y no desde un análisis de todos los factores, sino es una decisión que se toma en la coyuntura queriendo dar un mensaje en esa coyuntura, en este caso para mí, vuelvo a insistir, referido a lo económico, y que por lo tanto es un electorado lábil, cambiante, que en noviembre puede votar otra cosa. Y no lo digo despectivamente, lo digo como parte del enorme valor que tiene esta democracia popular, de donde cada persona vale un voto, y ese voto es absolutamente válido, pero es un voto que pasa de una fuerza política a otra sin tanta fidelización del voto. No sé si soy clara en lo que quiero comentar. Sí, Claudia, se entiende y da esa misma sensación. De hecho, de todas las notas que aparecieron hoy en los medios, hubo algunas que hablaban de justamente el voto vergonzante, tal vez para muchos que hasta parece que al encuestador le mentían porque eran distintas las respuestas de boca de urna de lo que terminaba siendo esa escuela o esa mesa. Pero hay algo acá, hoy lo escuchaba a Melconian que decía el electorado, sobre todo el más vulnerable, ya no vota por lo que le den, de lo que pueda llegar a tener yendo a un acto o el subsidio, lo que fuera. Paga 18 pesos de colectivo, el resto se lo banca el Estado y aún así le vota en contra, decía Melconian. Y vos estás muy en contacto con ese electorado, el de las organizaciones sociales, o sea, vos entendés bastante de lo que pasa allí. ¿Qué pasó allí? ¿Qué crees que pasó allí? ¿O todo ese electorado votó al Frente de Todos? Por un lado, hubo un cuidado durante la pandemia que fue evidente. Tanto un cuidado en términos de gestión sanitaria de la pandemia, como en la gestión alimentaria, en la gestión del cuidado de las necesidades básicas. Pero eso se vive, por suerte, como un derecho. No como algo que alguien da, como una dádiva y que uno tiene que agradecer con el voto. Eso, para mí, me saco el sombrero frente al electorado argentino que no lo vive así. Eso es un derecho. Es el mínimo abrigo que uno le pide al Estado. Y eso estuvo. Ahora, seguramente hay un electorado juvenil en esas barriadas, que es por lo menos el que yo más conozco. Un electorado juvenil, y me refiero también a un adulto joven, digamos, que está formando su familia y demás, que aún siendo un asalariado, precarizado o no le alcanza para llegar a fin de mes. Y va por esas respuestas. Bien. Va por esas respuestas. Ok, se entiende. Sí, chicos. Claudia, ahora tenemos bueno, siempre sucede cuando hay PASO y generales, ahora hay un bache de 60 días que ya vivimos una campaña que se hizo un poco larga, pero bueno, otra vez todas las fuerzas, otra vez vuelven a tomar envión y otra vez vamos hacia noviembre. ¿Qué expectativas tenés del trabajo acá en la Cámara de Diputados? Porque también lo cierto es que si el oficialismo tiene algún riesgo de que se perder algún número o que haya algún desequilibrio, va a querer sacar la mayor cantidad de proyectos. ¿Cómo vislumbrás estos 60 días de trabajo?
Mira, más allá de esta especulación que puede haber por los números en la Cámara, yo espero, quiero, deseo que sea un Congreso activo, que sea una Cámara de Diputados que vaya a sesión prontamente. Además, no nos olvidemos que en breve tenemos que tratar el presupuesto nacional, que va a ser una linda oportunidad para charlar estos temas. Así que yo espero un Congreso activo. Hablando de presupuesto, ¿qué novedades hay? Ya se viene el 15, ¿qué es? Pasado mañana. Y entonces, ¿vendrá el ministro, Claudia? ¿Qué se sabe? ¿Cómo va a entrar el presupuesto? Sí, supongo que esa rutina continuará, ¿no es cierto? Que el ministro haga todas las entrevistas que tenga que hacer con la... ¿Hola? Sí, perfecto. Ah, perdón, yo creí que había perdido la señal. Que el ministro se reúna, seguramente se va a reunir con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, contestará todas las preguntas, se darán las negociaciones clásicas de este periodo y bueno, lo antes posible ir al recinto. Yo creo que va a ser una conversación muy rica, tanto a nivel de la comisión como a nivel de la sesión, porque en el presupuesto se dirimen cuestiones de economía doméstica, así que yo espero con muchas ganas ese momento. Sí, no tengo datos ciertos, pero estoy segura que como fue en el año anterior, el ministro va a estar dispuesto a venir a explicar, a explayarse sobre el proyecto de ley de presupuesto, ¿no? Respecto de esto, Claudia, del presupuesto y lo que usted decía antes, bueno, desde el presupuesto 2021 no tuvo fondos para, por ejemplo, la continuidad del IFE y usted decía, bueno, hay que ayudar a esta gente que aunque estén trabajando, precarizados o no llegan a fin de mes, y que entendieron que lo que en algún momento en el medio de la pandemia el Estado salió a ofrecer era un derecho, no era una dádiva ni mucho menos. Digo, en su posición y la posición del bloque, el presupuesto tiene que volver a contener ese tipo de ayudas o algún tipo de ayudas, este año no las tuvo, por eso le pregunto. Mira, lo que traté de decir no iba en dirección hacia ese tipo de refuerzos, digamos, como puede haber sido el IFE. Iba más hacia el control de precios. Si tiene una postura donde tiene que ser mucho más fuerte o tiene que ser mucho más amplia la política de control de precios que lleva adelante la Secretaría de Comercio Interior. Que los salarios le ganen a la inflación. Y eso necesita de políticas, de medidas, de la gestión, de medidas de gestión que son conocidas, que hay que ponerlas en juego. Y siempre vamos a decir esto, porque somos peronistas, que los salarios le ganen la inflación. Ya lo ha dicho Cristina varias veces, en varios discursos. Creo que es por ahí, no tanto en estas medidas que son valiosas, como puede haber sido el IFE, sino más bien en ver qué pasa con los formadores de precios. ¿Eso significa que la inflación es culpa de las empresas, Claudia? No estoy diciendo otra vez, estamos ante procesos complejos, ante fenómenos muy complejos que son multicausales, pero los formadores de precios juegan un rol. Y casi que fíjate que ni los conocemos, a pesar de que son pocos en Argentina. Amplíame, a ver, en provincia de Buenos Aires, ¿estás viendo diferencias? ¿Te están llegando por parte de los vecinos, vecinas, no sé, denuncias que se les está yendo la mano? Cuando es así, ¿qué pasa? ¿Qué hace un legislador cuando eso sucede? No me llega en forma de denuncia. Denuncia, digo, de comentario por ahí, no denuncia formal. Denuncia de comentario. Sí, creo que el comentario está en la calle. Al mismo tiempo que en la calle también está el comentario de recibir las 2 vacunas, cuál te tocó a vos, cuál me tocó a mí, el tema de que los chicos se están reencontrando en las escuelas y es una celebración y no está viendo un tercer pico y hay un cuidado. O sea, ¿me explico? Porque la calle también es compleja en sus comentarios, no es todo negativo, todo positivo. Ahora, resulta evidente que todo aquello que se vive como derecho se ve a veces empañado por esto que es el tema que todavía no le hemos encontrado una resolución. Sí. Obviamente que estamos en un contexto de pandemia, en un derrumbe de la economía mundial. Nadie está exento de esto. Los oficialismos se están perdiendo en toda la región. Es verdad. La verdad que el derrumbe económico es muy fuerte. Ahora, yendo al sentido común, más de la calle, uno diría, bueno, pero vos sos el que gobierna, encontrarle el agujero a este mate.
Exacto. Claudia, en las últimas horas, de los sectores sociales o por ahí, lo más popular, empezó a hablarse de queremos el aumento de salarios, paguemos menos deuda. ¿Por qué? Si bien es una bandera del kirchnerismo, del oficialismo, de este desendeudamiento, no es tangible en las urnas tampoco. No sé si vos compartís esto. No es, ya sé que hace al funcionamiento de la economía, pero para el votante tampoco es tangible el desendeudamiento, por ejemplo. Claro. A ver, es tangible en términos de que no ha habido estallido social. Claro. En meses muy problemáticos como es diciembre no ha habido estallido social. La calle no es un permanente estallido o expresión de estallidos. Digo, hay una cierta normalidad que es, la verdad, muy para celebrar en el contexto de pandemia. Claro. Ahora, vuelvo a lo mismo. Ahora quiero, además, que mi situación como trabajador sea remunerada de tal manera que yo llegue a fin de mes. Claro. Que pueda sostener a mi familia. Digo esto y también digo que hay un voto joven con cierto desánimo. Hay otras ofertas en el panorama electoral que le llamaron más la atención. Digo, para no simplificar tanto y que parezca que yo le encuentro una sola razón a este fenómeno, ¿no? Vos sabés que hoy también escuchaba la cuestión que tal vez la situación del cierre de escuelas durante tanto tiempo produjo una situación de desbalance interno en las familias que se notó y mucho. Más allá de que todavía, y también lo escuchaba hoy por parte de unos maestros que dicen, es el día de hoy que si los alumnos no están todos vacunados, bueno, extremos hay y necesidades hay por parte de todos, por supuesto, y todavía está la pandemia con nosotros, aunque las noticias son cada vez más alentadoras, pero ya sabemos lo que ocurre, ¿no? Que de repente en un momento a otro todo cambia. ¿Vos crees que eso fue un punto también en que el voto estuviera no dirigido a ustedes en la cuestión, por la cuestión escuelas? No tengo esa percepción. Bien. No tengo esa percepción. Creo que los maestros y las maestras estuvieron a la altura de la circunstancia, que acompañaron el momento más difícil, que las familias comprendieron su nuevo rol en pandemia, y también comparto que los reencuentros están siendo muy celebrados, que se están apurando los procesos de aprendizaje para ganar el tiempo perdido. Y no estoy hablando de Ciudad de Buenos Aires, yo estoy hablando al menos en mi provincia de Buenos Aires, donde silenciosamente se regresó a las escuelas. Estuvieron presentes las organizaciones comunitarias, esto lo he hablado muchas veces con ustedes, generando también y apoyando procesos de aprendizaje, y eso sucedió durante todo el periodo de aislamiento. Claudia. Con lo cual, para mí no es un factor que haya incidido tanto, sobre todo teniendo en cuenta el éxito de la gestión de la pandemia. Entonces, yo no lo asociaría. Bien. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene en educación? ¿Qué se viene para organizaciones sociales de proyectos de ley? ¿Qué te gustaría que entraran antes de fin de año en una posible sesión? ¿Tenés esperanzas de que haya sesión antes de las elecciones generales? Además de presupuesto. No solo tengo esperanza, espero que retomemos rápidamente el ritmo y voy a tratar de empujar para que eso suceda. Y en mi caso, yo lo he charlado muchas veces con ustedes, tengo una agenda de proyectos referido a la agilización de trámites. Crianza con ternura también, perdón, que estábamos ahí, que eso está bueno, porque nunca lo tratamos en extenso, ese proyecto concreto. Claro. Bueno, justamente el proyecto de Crianza con Ternura le da un rol preponderante a las que se llaman comunidades de aprendizaje, que son las comunidades en el barrio, ¿no? Las casas del niño, los clubes de barrio, y no solo les da un rol preponderante, sino que en mi otro proyecto de ley postulo que se les abra una ventanilla única, que no tengan que lidiar con los papeles, que puedan presentar balance social en vez de balance económico, que tengan a resguardo su bien de utilidad social, su bien inmueble, que pueda ser inejecutable e inembargable frente a juicios. También tengo un proyecto de ley de reconocimiento de sus trabajadores. Creo que tienen que jugar otro rol las organizaciones comunitarias, que son las que le dan capilaridad al Estado y necesitan leyes propias, leyes que reconozcan su naturaleza específica y ojalá se puedan tratar cuanto antes.
Yo, la verdad, es admirable de la manera en que cuando vienen los chicos de Mundo Villa acá, Claudia, siempre no nos atenemos al tema que vienen a presentar, sino a la manera que tienen de trabajar, en el concepto de pilaridad social, que creo yo, y después de estas elecciones es muy difícil pensar que la sociedad pueda unirse en un trabajo así en algún momento, porque está cada vez más a la derecha, cada vez más a la izquierda, y la situación es rara y dolorosa para todos por el pasado inmediato y el presente que tenemos, pero de la manera en que se trabaja en algunos barrios es la manera en que se sale adelante y que el día a día cuesta menos. ¿Qué debería importarse a la sociedad común, la que vive en grandes urbes, de lo que pasa en estas organizaciones comunitarias? ¿Qué valores, qué crees vos concretamente? Es tal cual lo que vos estás comentando. De hecho, yo tengo mucha afinidad con los y las colegas de Mundo Villa, he charlado muchas veces con ellos y me parece que justamente se viven en estos espacios comunitarios valores que me parece que eran valores del conjunto de la sociedad y que se fueron perdiendo por una sociedad de consumo que apostó más a los proyectos individuales, al proyecto profesional individual. Por lo tanto, me parece que el regreso a los valores comunitarios es algo que para mi gusto sería una de las claves, ¿no? del cambio, de un cambio de época prácticamente, de la sociedad de la pospandemia. El enfoque comunitario, el enfoque solidario, el que se ha vivido en los barrios durante la pandemia, porque efectivamente las cosas no fueron peores en los barrios por estas organizaciones y por su fuerte alianza con espacios estatales que dieron apoyo con recursos alimentarios, etcétera, ¿no? Así que sí, comparto que en esas organizaciones se guarda como una memoria de valores comunitarios que debieran retornar al conjunto social. Ahí está, la crianza entre varios, el atender qué le pasa al vecino, así es. El que si no vamos todos juntos no va nadie, porque si se corta solo se rompe la red y la red está muy rota. David, querías hacer una pregunta. No, respecto de eso que decía, hace unos minutos, Claudio, usted dijo, bueno, ahí los jóvenes están desanimados, aparecen otras propuestas que le llaman la atención. Digo, en estas elecciones lo que vimos, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires particularmente, pero bueno, es un discurso que ha trascendido a la ciudad, ha tenido su máxima expresión en la ciudad, pero estos sectores libertarios que proponen básicamente exactamente lo contrario de lo que usted acaba de decir, respecto de la solidaridad, de vamos todos juntos, de nos salvamos y lo hacemos todos juntos, y proponen esta cosa de el mérito es individual y es una creación de uno. Respecto a eso, digo, en los barrios, ¿ese discurso llega o no llega? Digo, es mucho más fuerte la solidaridad en esos chicos que sienten que están haciendo un esfuerzo enorme y no llegan a ningún lado porque no les alcanza, porque están precarizados, porque por ahí el Estado no llega como tiene que llegar, las escuelas y ese tipo de cosas. Es un fenómeno que tiene fuertes raíces en la capital federal. Resulta evidente que es un fenómeno bastante capitalino, pero no deja de llamar la atención que quizás lo que llama la atención de esa propuesta sea más el tono de enojo que lo que efectivamente dice esa propuesta, más que el contenido de esa propuesta. Porque si yo estoy arriba de una bicicleta repartiendo pedidos, con lluvia, precarizado, en una bicicleta que anda más o menos, yo estaría tan enojada como expresa esa fuerza política. Digo, hoy leí un análisis que hablaba más de que lo que penetró mucho de esa propuesta es el tono. No lo sé, el tiempo dirá, pero me parece que además de ser un fenómeno poco focalizado, no hay que dejar de atender que a veces ese tono exaltado ha llamado la atención, ¿no? Bien, Claudita, esperemos que la próxima podamos ya estar hablando de algún proyecto de ley o vamos avanzando en lo que es la posible futura sesión en la que se traten un montón de temas que están pendientes: etiquetado, violencia institucional, personas en situación de calle, ley ovina, que ahí, bueno, la oposición no está tan en contra de tratar estos temas, así que, y se necesitan, por lo tanto esperemos que puedan ser tratados y hablamos, y tu tema, por supuesto, el de las organizaciones
redes sociales, que se incluya, Claudia. Por supuesto, va a ser un placer, pero no dejemos de celebrar estos análisis y esta fiesta de la democracia que vivimos ayer. Digo, seguro. La verdad que siempre es maravilloso ver a un pueblo argentino que va, hace su fila ciudadana, seguro. Va hacia su mesa de votación. Digo, no lo dejo de celebrar. Digo que quizás yo hubiera esperado otros resultados, no me quita la alegría que me da una fiesta democrática. Eso realmente bueno. Ha sido una gran jornada, la jornada de ayer. Ya lo creo, muy buena reflexión. Gracias, diputada. Un placer, Claudia, como siempre. Gracias. Hasta luego.